Bueno, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este canal de Crotalus Quetzalcóatl. Yo en este momento me encuentro muy bien acompañado del doctor Juan Ayala. Y antes de comenzar esta charla, quiero agradecer infinitamente a Aníbal Salazar, a Presumiendo México TV, de Ultranoticias Aguascalientes, que nos dan este espacio para poder platicar, poder entrevistar a personajes relacionados con las ciencias biológicas. Y pues bueno, en este caso el doctor Juan Ayala trabajó con una especie bien interesante. Entonces, bueno, muchísimas gracias Juan por esta entrevista. No, pues a ti muchísimas gracias, Ricardo. Ya teníamos tiempo que queríamos hacer esta entrevista, por una cosa u otra no se podía, pero qué bueno que ya estamos aquí. Muchísimas gracias Juan por ello. Y sí, tenemos ya tiempo que queremos charlar. Entonces yo creo que si los tiempos nos dan, a lo mejor va a ser la primera de muchas charlas. La idea es que siempre seas un invitado de honor en este canal, que va despegando, pero poco a poquito esperemos que tenga más gente. Juan, te quería preguntar acerca de tu proyecto. Fue un proyecto bien interesante que yo creo que has estado clavado durante ya muchos años con él. Es Crotalus prisei, una especie bien interesante. ¿Cómo fue todo el proceso de trabajar con esta especie? Fue muy curioso en realidad. Yo te voy a contar desde el inicio, Sí. trataré de ser breve, pero yo entré al doctorado en Ciencias Biológicas en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Sí. Y al ingresar, pues obviamente necesitaba elegir un proyecto para hacer mi tesis. Entonces, obviamente, a mí siempre me han gustado mucho las serpientes. Sí. Y al trabajar con el doctor Sigala, que también ya estuvo por aquí, Sí. pues él me acercó un poco más hacia las serpientes de cascabel. Y yo traté de buscar un tema relacionado a esto. Entonces, investigué las especies que hay en Aguascalientes, qué es lo que se podía hacer, qué alcances tenía y todo. Y de hecho es un tema en el que nos echamos la bolita entre el doctor Sigala y yo, porque yo cuando le propuse el proyecto yo quería trabajar con algo sencillo pero grande para que se pudiera realizar. Quería algo impactante pero que se pudiera hacer fácilmente. Entonces yo le propuse algo con Crotalus lepidus, que es una especie medianamente común aquí en el estado y que sabía que podía encontrar y que podía hacer buenas cosas. Y después el doctor Sigara me dijo, bueno, ¿y por qué no trabajas con Crotalus prisei? Cuando me la mencionó yo ni siquiera conocía la especie, yo no tenía idea de esa especie. Entonces ya que me la mencionó dije, bueno, yo acepté sin saber, le dije, sí, trabajo con ella. Primero me dijo la especie y me dijo que investigara qué podía hacer con ella. Me da la especie y cuando voy a mi casa empiezo a investigar, me quedé con el ojo cuadrado al ver la historia que esta especie tenía, que pues vamos a andar un poquito más en ella un poco más adelante, pero me doy cuenta que es una especie rarísima en el estado que pues no era fácil de encontrar y ahí se me venían abajo todas las ilusiones de hacer un trabajo fácil, pero sin duda que iba a ser o prometía ser un trabajo bastante espectacular. Entonces así empezó todo este proyecto. Entonces fue digamos, como un juego de fútbol de que tú propusiste, luego la contrapropuesta y finalmente fue Crotalus prisei, una especie que bien, como dices, es difícil de encontrar. Para mucha gente que a lo mejor nos está viendo o nos está escuchando en el podcast, pues piensan que las serpientes de cascabel, todas las especies se encuentran bien fácil y hay especies que tienen su distribución bien restringida. Entonces, pues es complicado, muy complicado. Entonces, por ejemplo, ¿qué fue lo que tú pudiste encontrar que fue agradable, que fue interesante, que te sorprendió al momento de trabajar con esta especie tan enigmática, ¿no? Sí. Primero, lo que me gustó fue el reto de cuando me di cuenta que era una especie así complicada y que de hecho regresé con el doctor y le dije, oye, igual y no lo encuentro, o sea, a lo mejor me estoy metiendo en la boca del lobo. Sí. Él mismo me era confianza y me dijo, no, sí puedes, sí la encuentras. Él había trabajado ya durante 20 años con esta especie en otras localidades. Sí. Por mala fortuna nunca pude encontrarla aquí en Aguascalientes. Y fue cuando dije, ¿quieres que yo la encuentre? Entonces fue como, bueno, está bien, okay, vamos a intentarlo. Y me gustó mucho ese reto y lo que me sorprendió, pues ya spoileando un poco, pues son los resultados que al final sí pudimos encontrarla, pero me gustó mucho más las características de hábitat que esta serpiente tiene y las características morfológicas que esta serpiente tiene. Como bien decías hace rato, tenemos varias especies de serpientes de cascabel y no todas son tan sencillas de encontrar. Entonces aquí las dos comunes, pues la de cola negra y la lepidus que te decía antes, sí, son las que más conocen las personas, pero esta serpiente tío ni yo la conocía en ese entonces. Entonces trabajar con algo
tan raro, tan escurridizo, algo que tan pocas personas han logrado ver, es algo bastante que me llama mucho la atención. Fíjate que algo bien interesante comentarte, que yo pues me desconecté mucho tiempo por del rollo de la biología, por otras razones, y después los platicaremos, ¿no? Pero yo estuve desconectado un tiempo y me dio, y bueno, vamos a regresar a terminar la carrera y empezamos. Y cuando me dijeron es que una persona está estudiando, trabajando con Carlos Prisey, dije, ah, caray. Entonces ahí fue cuando me llamó la atención y me dije, no, es el doctor Juan Ayala. No tenía el placer de conocerte, ya después hemos platicado mucho, pero en ese momento no sabía. Y me acuerdo muy bien que hubo un congreso de ciencias naturales y tú diste una charla a los chicos en línea. Y cuando vi tus resultados dije, no manches, qué interesante que va. Entonces sí es de esas cosas así muy curiosas, muy interesantes. Y precisamente mencionaste sobre encontrarla. ¿Cómo fue el proceso de encontrar una especie tan difícil? Porque ya, si bien mencionaste que el doctor Sigala lo ha trabajado con la especie durante muchos años, pero aquí no había encontrado. Entonces, ¿cómo fue el proceso de encontrar una especie tan escurridiza? Fue algo entre frustrante y satisfactorio, porque como te decía, es una especie rara, el doctor Sigala no había podido encontrarla aquí, y otros tantos colegas, compañeros también habían intentado buscarla, encontrarla, no habían podido lograrlo. El doctor Sigala incluso nos comentaba la historia de que traía camiones enteros de personas a Sierra Fría para buscar esta serpiente y no habían podido dar con ella. Entonces de ahí me empezó a meter miedo de, oye, y si no la encuentro, ahí queda mi proyecto y ya nunca me titulo. Sí. Pero pues la ventaja de estar aquí es que pues somos científicos, somos también gente de ciencia y tenemos las herramientas para tratar de hacer lo mejor posible en nuestros proyectos. Entonces yo utilicé lo que tenía a la mano, que era la experiencia de mis colegas y el doctor Sigala, de los sitios en donde ellos la habían buscado, de los sitios donde ellos pensaban que podía estar, y también utilicé literatura de reportes que decían, esta especie se encuentra en este tipo de zonas, se encuentra por aquí, le gusta este tipo de clima. Claro. Combinando todos esos factores y con unas técnicas de modelaje que ya te platicaré un poquito más, hicimos aproximaciones de dónde podríamos nosotros encontrar la especie aquí en Aguascalientes y que fuera un poco más factible. Entonces fue frustrante porque al principio yo programaba salidas cada semana a Sierra Fría a distintos puntos y pues obviamente con la idea de encontrar la especie. Íbamos cada semana, 3 o 4 días por semana, y nos quedamos ahí en la sierra a acampar con búsquedas intensas tratando de buscar esta víbora. Entonces fueron 4 meses los primeros que estuvimos buscando sitio tras sitio sin encontrar. Yo al cuarto mes, te imaginas, ya estaba de quiero dejar la tesis, quiero dejar el proyecto, ya quiero otra cosa, adiós serpientes, me voy con las plantas o alguna otra cosa. Otra serpiente. Sí, algo que sea más factible, porque yo dije, es que esta especie ya no la voy a encontrar, ya no está aquí. No. Y curiosamente, en una de las últimas salidas, en el cuarto mes, me acuerdo muy bien, 21 de junio, porque se me quedó muy marcado, fui a una salida que de hecho no era una salida mía totalmente, fue un sitio a los que yo había programado, pero fui con un compañero porque él tenía interés de buscar una planta, él es botánico, entonces tenía interés de buscar una planta cerca de un sitio, ahí en Sierra Fría, y planeé esa salida conjunta. El objetivo era pues que él pudiera encontrar su planta, pero si yo encontraba mi serpiente, pues mucho mejor. Entonces fuimos y nos perdimos nos bajamos de mi camioneta, ni él y yo somos muy buenos ubicándonos, entonces empezamos a caminar a lo loco, venía su esposa también, éramos 3, empezamos a caminar a lo loco y de repente pues ya no sabíamos dónde estábamos, entonces tratamos de volver sobre un rachuelo que pues, sabíamos que dejamos la camioneta cerca de un cuerpo de agua, entonces tratamos de seguir ese rachuelo para llegar a ese cuerpo de agua. Nos adelantamos un poquito, la esposa de mi amigo se quedó un poco atrás y subiendo un pequeño acantilado con unos 5 metros bajito, mi amigo encontró la planta que estaba buscando, que es una planta carnívora de aquí de Aguascalientes, pues la encontró y pues también obviamente nos emocionamos, nos paramos ahí a verla, a tomarle fotos y ahí estamos, él y yo arrodillados tomando fotos así, su esposa venía atrás de nosotros y ya que nos alcanzó su esposa se quedó parada atrás de mí y de repente dice, miren una viborita. Y yo volteé, ¿cómo que una viborita? Volteo y la tenía en sus pies abajito de una roca, la veo y digo, es una presencia en mi mente. No, la vi,
me volví loco, Sí, de no, volada con sí, el gancho petológico, saqué un costalito, lo puse en el suelo y metí la serpiente, amarré la bolsa y le di un abrazo a la esposa del amigo. Dije, wow, muchas gracias, me salvaste el proyecto, me salvaste sí, la tesis, muchas gracias. No lo esperaba, o sea, fue verla y me volvió toda la ilusión sí, al cuerpo y fue creo que el momento más maravilloso de la tesis. Bueno, ese y cuando yo encontré mi primera PC, que fue justo 10 metros arriba de ese lugar. Fue ese mismo día, encontramos esa, subimos esa cañadita, 5 metros lo avanzamos, como 10 metros y encontré mi primera PC. Y wow. también fue una sensación Por increíble. supuesto. Sí, para los que gente que nos está viendo y que a lo mejor no sabe esa emoción de trabajar con seres vivos, porque seguramente mucha gente no son biólogos o alguien que le interesa o está preguntándose qué hacemos, pero es bien emocionante cuando estás buscando un animal y lo encuentras, que es además raro, pues es una cosa maravillosa. Sí. Y no vamos a mencionar a la gente, la localidad, y esto es algo, lo hago, hago mención, porque lamentablemente mucha gente hace el proceso de ir a saquear. Entonces, yo quiero mencionarlo porque este tipo de especies de por sí son sacrificadas, de destrucción del hábitat, y luego aparte las utilizan que dice, para cuestiones medicinales. Luego también saquearlas para venderlas como mascotas en otros países. Entonces, la realidad es que las serpientes de cascabel están siendo atacadas por muchos frentes. Y precisamente lo que te quiero preguntar, ¿cuáles son los retos que tú consideras que tiene esta especie para su conservación? Porque debe de ser muy complicado, ¿no? Exactamente. De hecho, al inicio del proyecto yo decía, yo pensé que ya estaba extinta y dije, es que no lo voy a encontrar porque ya no está aquí en Aguascalientes, ya se acabó. Esta especie tiene una peculiaridad de que aquí en Aguascalientes es el extremo de su distribución, hasta aquí llega y no hay más para abajo, es lo más abajo que la podemos encontrar. Y más arriba la podemos encontrar hasta Arizona, al sur de Estados Unidos, que allá son más comunes, pero aquí en Aguascalientes es el extremo. Entonces, si se acaba de aquí, ya se reduce mucho su distribución. Ese es uno de los grandes problemas. Y también la reducción de hábitat, lo he visto. Ahí el sitio donde trabajamos, como bien dices, no lo puedo mencionar, pero sí, igual estoy muy agradecido a los que me dan la oportunidad de trabajar ahí, que si lo ven por ahí, que sepan que les agradezco muchísimo porque es un proyecto bastante bueno. Pero sí, en el mismo hábitat desafortunadamente se cuelan vacas, hay ganaderos, se cuelan personas a hacer motocross, entonces hay actividades que perturban mucho a esta serpiente y a lo que hemos podido ver es bastante delicada hacia perturbaciones humanas. Entonces sí hay mucho reto por delante en cuanto a la conservación de esta serpiente y actividades como las que haces de concientizar a la sociedad ayudan muchísimo. Que cada vez las personas empaticen más con las serpientes ayuda bastante para que no solo seamos nosotros los que participamos en la protección de ellas, sino también la sociedad. Vamos a cortar un momentito porque 3 minutos. Sí, muy bien, amigas, amigos. Pues miren, tuvimos un corte abrupto porque precisamente estamos en las instalaciones de Presumiendo México TV, en donde ahorita acaban de hacer una entrevista al doctor Juan Ayala, y también la vamos a poner en la descripción del video, el link para que ustedes puedan ver fue lo que estuvimos platicando acerca de Crotalus prisei precisamente. Entonces, para que también ustedes ahí vean esa interesante entrevista. Y bien, Juan, nos quedamos charlando antes del corte, de este pequeño corte, acerca de los retos para la conservación de la especie. Y así, sobre tu proyecto con Crotalus prisei, ¿cuántos ejemplares se encontraron al final? ¿Cuántos ejemplares vieron? ¿En cuáles ejemplares trabajaste? ¿Cómo fue el proceso? Sí, mira, bueno, nada más para comentar lo de la conservación, decía, desafortunadamente hay mucho por hacer todavía. Afortunadamente es una especie, al mismo tiempo está restringida, pues no está muy acercada, se hace cercana hacia la mancha urbana, eso ayuda un poquito. Y ahí pues son las otras serpientes las más cosmopolitas, las que sufren más. Pero esta, ser más restringida, tiene más peligro de desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Pero bueno, ya hacia los resultados del proyecto, como lo comentabas hace rato en la entrevista, tuvimos la fortuna de encontrar 20 serpientes, 20 ejemplares de Crotalus prisei.
en el proyecto que, como lo decía hace rato, para mí fue una maravilla. O sea, yo tenía miedo de no encontrar ni siquiera una. Sí, Encontrar 20 fue maravilloso. increíble. Y pues todo esto también fue gracias a todos los que me apoyaron durante el trayecto, compañeros, colegas, amigos. Hasta mi hermano me acompañó una vez y lo batallé un poco porque él no es mucho de campo, entonces ahí lo metí entre el cerro, entre las manzanitas, entre todo y no se rajó eso. Y de hecho él encontró su Prisei, encontró su ejemplar, me ayudó con una. Y así muchas otras personas me apoyaron con encontrar al menos un ejemplar, que les agradezco muchísimo. Y gracias a esto llegamos a los 20. Cada uno fue un encuentro inimaginable que nos daría para otra plática, sí, encuentro por encuentro. Y cada una bastante peculiar. Esta serpiente, otra de las características que me gustan mucho de ella es que es muy variable entre los diferentes individuos. No te puedes encontrar uno igual, uno idéntico, es muy difícil. Tiene una gama de colores que va desde el gris azulado y café. Y entonces todas las podía reconocer yo, las colectábamos, tomábamos datos y las soltábamos de vuelta. Y logré reconocer dos que volvimos a encontrar después solo por el patrón de manchas que tenían. Entonces, una pregunta biológica es, ¿hay dimorfismo sexual entre hembras y machos de esta especie? En este caso no lo encontramos evidente, sí hay, muy ligeramente los machos son más grandes que las hembras, pero para eso te tienes que encontrar un macho y una hembra adulta y pues a ver bien, porque tampoco es tan marcada la diferencia, pero en coloración, en tamaño, en forma del cuerpo, en forma de las manchas, hasta donde pudimos encontrar no hay diferencia. Y para la gente que nos está viendo o escuchando, que no sepa qué es ese término, es cuando las hembras y los machos son distintos, que pueden ser precisamente más grandes unos o más pequeñas otras, o al revés, o las coloraciones varían entre machos y hembras, a eso se le llama dimorfismo o diferencia sexual entre ellas. Y acerca, bueno, ya hablando de esta especie que tú comentas que no está tan amplia su distribución y que no tiene el peligro de la mancha urbana, que como por ejemplo la serpiente de cascabel de cola negra, Crotalus molosus, que todo el mundo las mata, lamentablemente, y es lo que pretendemos cambiar un poquito con estos esfuerzos de charlar, del canal, de las entrevistas, pero ¿cuál es el reto de conservación de Crotalus prisei, considerando, y se me viene a la mente, el tema de calentamiento global para una especie que se encuentra pues, en zonas altas? Así es algo bastante preocupante porque esta pertenece a un grupo de serpientes que son las serpientes de cascabel de montaña, que son especies que particularmente prefieren un poco climas más fríos, más frescos. Entonces la tendencia que hemos vivido en los últimos años es de que la temperatura empieza a aumentar cada vez más. Esto aísla a estas especies hacia partes todavía más altas, pero llega un punto en el que ya no alcanza y no soportan las temperaturas o el cambio de clima que sufren los hábitats y se van perdiendo. Esto, si nos vamos mucho al pasado, Crotalus prisei probablemente era muy común en el centro de México cuando las temperaturas eran bastante bajas. Conforme fue avanzando, de esto te hablo 50.000, 60.000 años en el pasado, hace muchísimo tiempo. Entonces, conforme estas temperaturas fueron subiendo, la serpiente se fue desplazando hacia Sierra Madre Occidental y a las partes más altas. Entonces, si sigue esta tendencia, la especie ya no va a encontrar dónde habitar y va a ser reemplazada por otras especies que sí se adapten a este clima. Es selección natural, pero en este caso provocada por los seres humanos. Oye, por ejemplo, eso me parece interesante. ¿Hay datos de colectas de Crotalus prisei en otros estados más al sur? O sea, que estén depositados en alguna colección zoológica o algo así. Sí, de hecho, lo comentamos hace ratito, Aguascalientes es el extremo sur de su distribución y ejemplares depositados, pues me imagino que en una debería haber algunos, pero en cuanto a distribución no hay más abajo de Aguascalientes y de aquí pues empieza a perder hacia arriba. O sea, no hay, digamos que en un ejemplar hay perdido que hace 60, 70 años fue encontrado en alguna salida por algún herpetólogo. Eso es interesante y preocupante, ¿no? Porque sí, finalmente están aisladas, esta especie está completamente aislada, a pesar de que sí hay en otros estados, y incluso en Estados Unidos, es una isla donde están. Sí, de hecho aquí es muy interesante la historia de prisei porque la primera que se encontró fue hace alrededor de 50 años, en el 70 por ahí. La encuentra Klauer, me parece, no me acuerdo el investigador. La encuentra y después de eso hasta el 80 y tantos se encuentran la segunda, hasta el 97 la tercera
y de ahí hasta el 2012 son contados los ejemplares que se reportaron. Si acaso, a lo mucho diría que se reportaron 11 ejemplares oficialmente. Que sí había más y que algunas personas igual encontraron otro y así, pero que lo hayan reportado, que han dicho aquí la encontramos, solo de 7 a 11 oficiales. Y de ahí la importancia de que nosotros en nuestro proyecto encontramos hasta 20 ejemplares. En 2 años encontramos más ejemplares de los que se habían encontrado en 50 Sí, años. no, o sea, si alguien tiene duda que fue oro molido lo que hicieron, lo que hiciste y lo que descubriste fue impresionante. Oye, sobre crías, ¿tú encontraron crías? O sea, Sí, de hecho fue un evento también que me gustó muchísimo. Hubo muchos momentos bastante increíbles, pero ese también estuvo muy padre porque fuimos a una salida un fin de semana, encontramos tres serpientes, tres priseis en ese fin de semana, las trajimos al laboratorio para hacerles los análisis pertinentes y todo, y llegamos muy tarde, entonces ya no alcanzamos a hacer todo, las dejamos en el laboratorio en terrarios. Y una de ellas me parecía muy inflamada. Yo pensé que acababa de comer y dije, pues vamos a encontrar datos sobre dieta o así. Wow. Y dije, no, pues también va a ser muy bueno porque de dieta no se sabe mucho, entonces va a estar muy bien ya que le encontremos que haya excretado. Y ya las dejamos ahí el fin de semana, volvemos el lunes y lo primero que hice fue llegar a ver las serpientes porque yo estaba preocupadísimo por ellas. Entonces, para mi sorpresa, agarro esta serpiente y la veo que se multiplicó. Venía, no acababa de comer, estaba preñada, estaba embarazada y dio a luz a 4 neonatos, cuatro crías de presey, pequeñísimas. Y si acaso tengo una foto de referencia que es una moneda de 10 pesos y una encima de ella apenas cubriendo la moneda. Entonces, muy pequeñitas. Fueron 4 crías, que es la primera vez que se reportaba ese evento para Aguascalientes y no sé si para México, pero fue bastante increíble verlas ahí. Les tomamos medidas y todo, fotos y también las liberamos junto con la madre. Y tuvimos otro suceso también bastante peculiar de una que también venía embarazada pero tenía huevos infértiles. Entonces dio a luz y puso solo los huevos. Bueno, para no confundir un poco, las serpientes de cascabel son ovovivíparas, quiere decir que generan huevo, pero al momento de nacer nacen sin el huevo, nacen ya formadas. Entonces esta generó los huevos, pero no formó serpientes. Entonces depositó los huevos nada más ahí, sin formarse bien. Depositó 6 huevos, que también hasta donde supimos es la primera vez que se reportaba para Prisei aquí en Aguascalientes. Wow, impresionante, ¿no? De veras que es increíble. Esto da para una novela incluso ¿cómo se llama? De ciencia ficción. Bueno, no de ciencia ficción, sobre de hecho, a veces me dan ganas de escribir todo lo que estoy viendo porque digo, fueron cosas, a lo mejor nada más a mí me interesa y nada más, pero sí creo que hubo cosas bastante interesantes que dan para escribir un buen librillo por ahí. Claro. Y para la gente que nos ve y nos escucha, es importante mencionar que sí, ejemplares para los que trabajan con serpientes, muchas veces tienen que capturar los ejemplares para hacer mediciones y demás y después se sueltan, porque también es muy diferente el hecho de que las agarro nada más porque me gustaron y las tengo en casa como mascotas. Son dos cosas totalmente distintas. Oye, Juan, ya casi como para ir cerrando esto, siempre me gusta a mis invitados preguntarles sobre cuál fue su proceso para llegar a donde llegaron. Primero, ¿por qué escogieron biología y todo lo demás? Eso me gusta porque estoy seguro que mucha gente que nos está viendo, a lo mejor son jóvenes, están en secundaria, en bachillerato, y que a lo mejor tienen ciertas cosas que les llaman la atención, pero no se han decidido, o a lo mejor pueden pensar que eso que a ellos les gustan, los insectos, las plantas, las serpientes, son loqueras de ellos y que no hay nadie más en el mundo que les interese. Entonces, cuando escuchan los testimonios y las charlas a otras personas, pueden decir, oye, me siento identificado, porque en realidad en México necesitamos urgentemente más científicos, más biólogos y, qué decir, ¿no? Más herpetólogos, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo fue tu proceso? ¿Por qué escogiste biología? Sí, mira, locos hablando muchos en el mundo. Yo fui influenciado de muchísimas maneras hacia la biología, empezando por mi familia. Mis padres siempre me apoyaron en todo, nunca me inculcaron, no, tú debes estudiar esto, y eso, no, me dieron la libertad de la biología. Entonces a ellos les debo muchísimo. Y hacia el área naturalista les agradezco mucho a mis 2 abuelos, paterno y materno,
uno de ellos se la pasaba mucho caminando en el cerro, en el rancho, y me llevaba a las caminatas así, y de ahí yo me enamoré de las caminatas, de ver la naturaleza, de ver lo que nos encontrábamos ahí. Desafortunadamente mi abuelo, él no era muy conservacionista, entonces de ahí vi que él desafortunadamente pues hacía mucho sacrificio animal, animales por desconocimiento, es parte, sí. que pues en ese tiempo era muy común. Sí. Entonces obviamente no le agarré el gusto a eso, gracias. Sí. Pero le agarré el gusto a las caminatas y a ver la naturaleza, a apreciarla y a vivir ahí. Y por parte de mi otro abuelo, él de hecho tengo una anécdota con mis padres bastante curiosa, que él también iba mucho a Sierra Fría, él era guardabosques. Entonces él se encontraba también, es algo que no se debería hacer, pero ellos no tenían conocimiento, pero se encontraba serpientes y las agarraba en un botecito y me las llevaba de mascotas. Ya. A mi papá, bueno, a toda mi familia le dan pavor las serpientes, entonces no querían que mi abuelo hiciera eso. Y bueno, me llamaban la serpiente y misteriosamente a los 2 días desaparecía. Le salían alas y volaba, no sé. Pero, o sea, de ahí agarré el amor por las serpientes de mi abuelo materno. Y ya conforme avanzó el tiempo, pues mis papás vieron que me gusta mucho la naturaleza, me gustan mucho los animales en particular. Y yo siempre decía que iba a ser veterinario. Entonces, desde niño decía, no, yo voy a ser veterinario, voy a ser veterinario, voy a ser muy buen veterinario. Pero yo tenía esa idea loca en la cabeza porque no sabía que existía biología. Entonces, a mí me gustaban los animales y por eso quería ser veterinario, para según yo curar a los animales y trabajar con ellos. Estar en contacto con ellos. ¿No? Sí, solo quería estar con los animales, no sé, fuera como fuera. Fue hasta la preparatoria donde encontré un profesor, Manuel Higinio, que él me presentó a la biología. Dije, mira, pues igual esto me llama la atención, me gusta más que la veterinaria. Y justo 2 o 3 días antes de hacer mis exámenes de admisión para la universidad, dije, veterinaria, ni modo, me voy a biología. Toda mi vida quise ser veterinario. 3 días antes me decidí por la biología porque no la conocía. Al conocerla, pues me enamoré de ella y dije, quiero ser biólogo. Esto es lo mío. Tú ibas a ser biólogo, pero no sabías. Exactamente, no sabía que quería ser biólogo, perdón. Entonces, ya entrando a la carrera, pues ahí igual me seguí formando. Tuve la fortuna de coincidir con compañeros muy, muy buenos, muy excelentes, con colegas también muy buenos y con mentores todavía más buenos que me fueron formando hacia lo que soy ahora. Entonces terminé mi licenciatura en biología, hice mi tesina en serpientes de cascabel, me fui a trabajar un rato al norte de Coahuila, que ya sé que es otra historia, con una consultoría ambiental, y volví para hacer el doctorado, vuelvo el hijo pródigo. Entonces volví a la UA con el doctor Sigala, con este tema del que hemos hablado todo el tiempo, Crotalus piscei. Terminé por fin el doctorado y sigo en este camino, siguiendo aprendiendo todavía de todo lo que se puede en cuanto a la biología y aportando mi granito de arena para lo que sea necesario. Fíjate que es algo bien importante porque efectivamente mencionar, hasta ahorita se platicó a lo mejor un poquito más, ahondar más en ello, que tu proyecto fue un proyecto de doctorado. Entonces, para que los que nos están escuchando, además de la licenciatura, también hay las maestrías y el doctorado. O sea, posiblemente sea, si alguien quiere trabajar con biología y con bichos y todo, hay muchas formas de especializarse, puede seguir estudiando, puede seguir aprendiendo, y como digo, ¿no? O sea, hace falta muchos científicos en México y muchos biólogos. Y pues yo creo que ya para finalizar, Juan, y en algún momento dado volverte a invitar, estoy seguro que esto va a ser uno de los videos que más se van a ver, porque toda la gente que conocemos o que yo he podido platicar con alguien y viene el tema de Juan Ayala, siempre son buenas palabras y gente que está admirada de tu proyecto y de tus resultados. ¿Algún mensaje final que le pudieras dar a la gente sobre la conservación de las serpientes, sobre la conservación de las serpientes de cascabel, sobre la conservación del piscei? Pues tan particular, creo que no hace falta. En general siempre son los mismos conceptos para todo. Pues siempre aportar lo que nosotros tenemos a mano, poner nuestro granito de arena con lo que podemos, ya sea conocimiento, ya sea divulgación, investigación, lo que sea que podamos hacer en pro de la conservación, siempre ayuda, parezca o no, siempre es importante. Y eso, o sea, incentivar a mis compañeros, a mi familia, a todos, y que cada quien en su entorno trate de hacer el cambio, como bien lo estás haciendo tú por aquí con estas acciones. Todos podemos, todos somos capaces de hacer el cambio. Creo que vamos por buen camino y nada más seguirle. Y pues gracias por las palabras, con gusto yo
sabes que yo desde que me propusiste venir, yo Sí. quería venir, pero no se Sí, podía por sí. una otra razón. Está Qué bueno complicado. que por fin se pudo y las veces que sea necesario yo estoy abierta para que se pueda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan, y bueno, a todos ustedes, para que nos sigan en redes sociales. Estamos subiendo información pues en Facebook, en Instagram, y bueno, el canal de YouTube tengo mucho amor porque tengo esas charlas ya en lo personal con gente que admiro, gente que es muy valiosa en la comunidad científica y en la sociedad. Entonces, pues bueno, también síganos, y no me queda más que agradecer nuevamente a Presumiendo México TV, a lo que es Ultra Noticias Aguascalientes, porque estamos grabando incluso en una de sus oficinas, nos prestaron, somos de verdad en Crotaluz Quetzalcóatl bien metiches. Y bueno, agradecerle a Aníbal Salazar la oportunidad de seguir trabajando junto con ellos, haciendo divulgación de este tema, y pues nada, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Gracias.